Muy buenas a todos. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Yo hoy estoy con mi taza porque está en el lavado. Yo tengo mi taza de Star Wars, hoy para tomarme mi cafelito. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal Yo por ahí? sin taza, tío, no me tan preparado. No estás preparado. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué tal están las cosas en Cádiz? Que yo en Cádiz, la verdad que es una de las provincias en las que estamos controlando bastante mejor esto, la verdad. Ujú. Yo no conozco ningún caso infectado ni nada, o sea que eso es buena noticia. Me alegro. Cuidado, que ahí está mi madre. No, aquí estamos respetando desde el mismo día, vamos. Genial, Salimos genial. a tirar la basura corriendo y volvemos corriendo, que es Y como si, debe hacerse, y si tenemos perro, pues salimos con el perro y si no, pues ya está. Muy bien, muy bien. Me alegro. pero a lo justito. A los bichitos, exactamente. Bueno, hoy, para quien no lo conozca, hoy tenemos aquí a Fernando Morales. Él es entrenador personal también en Fidias, en el centro del Puerto de Santa María, en Cádiz. Esta ponencia para mí es muy especial además porque yo hice prácticas allí en el centro. Además, en alguna ocasión estuve con Fernando y aprendí una barbaridad sobre rodilla gracias a él. Y es muy especial para mí en este caso poder presentaros a este ponente. Entonces, hoy vamos a hablar sobre una patología de rodilla que se suele diagnosticar bastante, pero que no se sabe muy bien cómo funciona, ni cómo tratarla, ni cómo prevenirla. Y Fernando, pues un poco nos va a dar un poquito de luz sobre esta patología y vamos a ver qué podemos hacer con ella. Entonces, si quieres entramos ya directamente en materia o quieres comentar algo antes. No, decir que no solo, tú bien lo has dicho, no solo soy entrenador de filia, sino que todos los clientes que llevo están lesionados de lesiones de rodilla, ¿vale? Es verdad que ahora principalmente llevo ligamento cruzado anterior, pero la condromalacia es una lesión que es que afecta a cualquier tipo de persona, ya sean deportistas o sedentarios. Por eso es una lesión que siempre, siempre, siempre vamos a tener, nos dediquemos a las lesiones de rodilla o nos dediquemos al body pump, por poner un ejemplo. Yo, de hecho, en mi día a día, yo tengo, de hecho, clientes que vienen por otras razones y de repente me dice, oye, pues mira, me empezó a doler el otro día la rodilla, me hizo una resonancia y me han dicho que tengo condromalacia. Y digo, bueno, pues a ver qué significa esa condromalacia exactamente, ¿no? Un poco, a ver Eso es. por qué ha salido, vamos a decirlo así, o por qué y cómo podemos remediarla. Entonces, como bien hemos dicho, vamos a hablar sobre la condromalacia. Entonces, primero me gustaría saber qué es lo que es, qué es lo que tú comprendes por una condromalacia. Bueno, la condromalacia, lo que es la condromalacia sí está claro qué es lo que es, ¿vale? Ujú. Condromalacia es un desgaste en el cartílago que hay entre la rótula y el fémur, ya sea en la cara anterior de la línea intercondilia de los cóndilos femorales o en la cara posterior de la rótula, ¿vale? Ahí tenemos un cartílago que lo que sirve es para favorecer el deslizamiento de las dos estructuras óseas. Ujú. Una condromalacia es simplemente un desgaste del cartílago, Vale. ¿vale? Y ese desgaste del cartílago, ¿por qué ocurre normalmente? Vale. Ese desgaste del cartílago está asociado, a su vez, a otros factores, ¿vale? Estos factores, hay muchísimos factores. Dentro de estos factores entra que si una rigidez del cuádriceps, que si se ha hablado también un desequilibrio entre el vasto medial oblicuo y el vasto lateral del cuádriceps, una sobrepronación, una falta de movilidad de tobillo, falta de movilidad en la musculatura isquiosural. Hay multitud de factores, fuerza del tronco, se encuentran multitud de factores, la verdad. Ujú. Pero estos factores lo único que explican es cómo ha podido desgastarse un poco más una zona del cartílago y no otra, ¿vale? Ujú. Sí, solamente eso, ¿vale? La cosa es que es un poco lo que tenemos que entender cuando salgamos de esta horita hablando, ¿vale? Es que realmente nos encontramos casos en los que personas con este desgaste del cartílago, ¿vale? No tienen dolor, no tienen pérdida en la función de su día a día o en la función de sus actividades deportivas, ¿vale? Sí. Y sin embargo, otras personas sí que lo tienen, incluso sin tener ese desgaste en el cartílago, Ujú. ¿vale? Personas que se vuelven locas yendo al médico hasta que de repente uno le dice, por fin alguien me ha encontrado que tengo condromalacia. He ido a 5 traumatólogos y no me han dicho nada. Este es el Sí. mejor.
¿sabes? Y no tiene por qué ser así. Directamente que sea mejor porque diga que tengas condromalacia, porque de hecho es muy probable que en algún momento de nuestra vida vayamos a tener una condromalacia. Es posible que tú la tengas. Es posible que la tengas, exactamente. Es decir, de hecho, cuanto más adultos nos convertimos, más edad vamos adquiriendo, pues más, entre comillas, desgaste podemos tener ya no solo en las rodillas, sino también, por ejemplo, en la columna vertebral, que al final también son también cartílagos. Entonces, pues, al final podemos tener también esos problemas más a largo plazo. Sí, sin duda esa degeneración en el cartílago no hay que verla como una lesión, ¿vale? Hay que verlo como un proceso normal, ¿vale? Y eso es lo primero que tiene que saber el lesionado, ¿vale? Lesionado por llamarlo de alguna manera en este caso. Es algo normal, o sea, igual que te salen canas cuando te vas haciendo mayor, te salen arrugas, estos son las canas o las arrugas de tu cartílago, es algo natural, ¿vale? No pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Pues podemos tratar de frenar ese proceso, ¿vale? Incluso podemos tratar de mejorarlo, pero sobre todo nuestra intención es mejorar la calidad de vida, incluso teniendo esas arrugas en el cartílago, por llamarlo ya entrando ahí. Más que intentar verlo como una lesión, una patología limitante, que es la forma en la que muchas veces la gente lo ve. Sí. Porque la sociedad, incluso muchos médicos, lo ven así, ¿vale? Tienes esta lesión, deja de correr, tienes esta lesión, deja de coger cargas. De hacer mil cosas que dices tú, pero bueno. ¿Cuántas veces te habrás encontrado tú, como yo, de que el médico o otro profesional sanitario, no tiene por qué ser, o incluso un propio entrenador, le ha podido decir a esa persona, no cojas cargas, no cojas tanto peso, o no cojas tal? Y, por ejemplo, para muchas patologías, sobre todo, por ejemplo, en este caso, espalda, es tan bueno el hecho de coger bien cargas y hacer entrenamiento de fuerza. Sí. En este caso va a ir por el mismo camino. Normalmente aquí no aconsejan tanto lo de las cargas, sino más bien, sobre todo, los impactos, lo primero que quitan los médicos. No corras, no metas saltos, son esos impactos lo primero que limitan. Y es decir, ¿por alguna razón o porque tiene relación directa? Mira, esta es una lesión que aparece durante multitud de actividades, ¿vale? Esta es una lesión que puede aparecer en corredores, es una lesión que puede aparecer en ciclistas, que no hay impacto. Esta es una lesión que puede aparecer en personas que entrenan en el gimnasio, entrenamiento de fuerza. Es una lesión que puede aparecer en sujetos sedentarios. ¿Por qué no le dice el traumatólogo al sujeto sedentario, deja de estar sentado? Sin embargo, al corredor sí le dice, deja de correr, ¿sabes? No, lo gracioso sería que le diagnosticasen y diga, oye, deja de correr. Y digo, pero si nunca he corrido. No, esto sí que es cierto que los impactos, ¿vale? Es un factor más de riesgo para tener este desgaste en el cartílago, ¿vale? Habrá que tenerlo en cuenta, habrá que controlarlo, habrá que controlar el momento en el que volver a meterlos y cómo progresar en esos impactos. Pero no limitarlos. O sea, la estrategia número 1 no puede ser decir no vuelvas a, sino, oye, de momento, déjalo, prueba a hacer esto y esto, y llegarás a poder hacerlo sin ningún problema. En esos días que hemos hecho un montón de ponencias y de entrevistas, llegamos casi siempre a la misma conclusión. Es decir, tenemos una lesión o tenemos esta pelota que está influenciada por distintos factores, distintas papeletas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer como profesionales es intentar eliminar todas esas papeletas. Una sola de esas papeletas puede ser el tema de los impactos. Ya después puedes tener otras 800 papeletas que hay que intentar eliminar. Pero para que te haga una idea, una de esas papeletas es el desgaste en el cartílago. Pero el desgaste en el cartílago solo es una papeleta. Claro. ¿Vale? Pero no es la lesión. Últimamente, la literatura científica no considera condromalacia a una lesión, ¿vale? Ese desgaste en el cartílago no lo considera lesión. ¿Qué considera lesión? Considera lesión el dolor
en la cara anterior o alrededor de la rótula. En el momento en el que aparece ese dolor es en el momento en el que sí que se considera lesión y no antes. Por lo tanto, ese desgaste en el cartílago, ¿vale? La gente que esté lesionada con esta patología, que no considere que eso en sí es la lesión, sino que eso es solo una papeleta para que aparezca este dolor, y al aparecer este dolor es más fácil pues que tengas limitaciones en tu día a día y demás, y es en ese momento en el que sí que se convierte en lesión, pero no el desgaste en el cartílago, que es algo no lesivo, sino algo normal y natural. Obviamente, es lo que hemos dicho, hay que frenar, limitar ese proceso, se puede hacer controlando otras papeletas. Es decir, ¿vale? Esto es lo que está diciendo un poquito la literatura científica en estos momentos, que la condromalacia no sea tanto la lesión, sino que sea una consecuencia, por así decirlo, de la vida normal, y que ya después ese dolor que esté asociado en la zona de la rodilla, la zona anterior, sea lo que es la lesión en sí. Sí, por eso ahora se llama dolor patelofemoral y no condromalacia. Correcto. ¿Vale? Pues fíjate, igual que dolor lumbar y no hernia, por ejemplo. Tendríamos que cambiar el nombre o cómo llamamos a estas patologías. Eso sería el primer paso, ¿vale? Cuando entendemos que ya esta patología no se llama condromalacia, sino que se llama dolor patelofemoral, igual que antes me has dicho qué es la condromalacia y te he dicho, la condromalacia está claro lo que es, ¿vale? ¿Qué es el dolor patelofemoral? Ahí es donde ya, al entrar en tema de dolor, ¿vale? Un tema tan complejo. Tan complejo, exactamente. Ahí es donde, claro, ahí es donde solamente estamos tocando la base de lo que realmente hay detrás. Por eso, ahí, si me preguntas qué es el dolor patelofemoral, te diré, mira, hay miles de estudios y miles de revisiones que te hablan de miles de factores. Sin embargo, ¿vale? Puedes no tener los factores más característicos para tener el dolor patelofemoral y, sin embargo, tener dolor patelofemoral. ¿Vale? Por eso es tan abstracto. ¿Por qué? Porque no podemos, lo primero que tenemos que hacer para entender esta lesión es entender cómo funciona el dolor, ¿vale? Entonces, esa sería una base basiquísima para poder prevenir y para poder tratar esta lesión. No hay otra manera de actuar sobre ella. El problema es que yo, y aquí corrígeme también si me equivoco, porque lo veo cada día en cada persona en muchas personas que entran a centros ya sea de rehabilitación, centros sanitarios, que te intentan decir lo que quiere el paciente es saber exactamente lo que tiene, y claro, si ya le dicen, tengo una hernia, tengo un no sé qué, tengo una rotura de ligamentos cruzados, pues buscamos siempre el origen, pero no nos fijamos en lo que hay alrededor de ese origen y que puede estar provocando realmente esos problemas, porque a lo mejor ese lesión de ligamento cruzado, me invento, pues puede ser ya no solo porque haga un deporte como puede ser fútbol y ha hecho un mal gesto, sino que también puede ser porque tenga ese gesto que se le vaya siempre a algo de rodilla y siempre cargue hacia la zona interna, o porque ese día le había dejado la novia, o porque tenía presión porque le iban a quitar el puesto de jugador titular, por ejemplo. Exactamente. Nosotros, el ser humano quiere una respuesta fácil, incluso aunque la verdadera y buena respuesta fuera una compleja, prefiere una fácil, ¿vale? ¿Por qué funcionan tanto los medicamentos? No que funcionen, ¿por qué la gente toma tanto medicamento? Porque es algo fácil, es sencillo de tomar, mientras que el tener que hacer un ejercicio X durante una rutina, eso es lo complejo. La gente siempre quiere ir a lo más básico, lo más fácil. La realidad es que si lo hacemos de esa manera, ¿vale? No vamos a poder llegar a prevenir y no vamos a poder llegar a realmente readaptar esta lesión si lo tomamos de esa manera tan lineal, tan sencilla. También es cierto que, bueno, que hay que utilizar eso, saber qué persona tenemos delante, saber cuáles son sus gustos, sus preferencias y demás. Y a lo mejor a una persona, a la hora de tratar de prevenirlo, tratar de recuperar esta lesión, no ir tan a fondo, sino decirle un poquito lo que quiero oír y poco a poco ir educándole, no tanto soltarle del tirón todo lo que es, porque se va a quedar como diciendo, no. A mí me duele porque tengo desgaste en el cartílago. Si tú poco a poco te la vas ganando, pero eso depende de la persona que está delante. Por eso la individualización es tan importante en los procesos de readaptación. Claro.
porque realmente y comúnmente y lo que suele aparecer es como que condromalacia tipo tal, hasta un tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Según el desgaste. Básicamente son los grados de desgaste, ¿no? Entonces, cuando ya dices, hostia, es que una persona te viene, es que tengo condromalacia tipo 3 y digo, bueno, ¿y qué? ¿Sabes? Es decir, tienes 40 años y tienes tipo 3, bueno, pues dentro de 5 años a lo mejor tienes tipo 4. Sí, yo muchas veces utilizo feedback comparativo, ¿vale? Que está tan validado como para disminuir el dolor, en el sentido de, no, mira, tengo condromalacia tipo 3, tipo 4, y yo cojo y señalo en Fidias a un abuelete que está entrenando con otro entrenador y digo, mira, lo siguiente a la condromalacia, ese desgaste del cartílago, sería una artrosis, ¿vale? Él tiene artrosis, a él no le duele nada. ¿Vale? Él no tiene limitaciones funcionales. Por lo tanto, tu desgaste, tu grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, solo me está explicando una parte de la película. Ahí tiene que haber algo más para que realmente tú y yo podamos entender por qué aparece ese dolor. ¿Vale? Entonces, yo creo que volviendo un poquito a por qué aparece esta lesión, ¿vale? Esta lesión, hablando del dolor patelofemoral, ¿vale? Ya vamos a hablar cambiamos un poquito el chip. Del patelofemoral pain. ¿Por qué aparece? Es una de las llamadas lesiones por sobreuso, ¿vale? Está catalogada entre esas lesiones. Si queremos, para entender que estamos hablando de sobreuso, ahí también nos equivocamos, ¿vale? Es decir, nosotros nos pensamos que cuando nosotros estamos sobreusando una articulación, los factores que están, un momentito aquí, los factores que están interviniendo en ese sobreuso son, por ejemplo, cuántos kilos has levantado, cuántos kilómetros has corrido, cuántos saltos has hecho, has utilizado un tipo de carga en cinética abierta o un tipo de carga en cinética cerrada, has entrenado 3, 4, 5, 6 días a la semana, a tal velocidad, a tal intensidad, has utilizado rangos profundos o no profundos, has metido impacto, tienes inestabilidad en las rodillas. Es decir, siempre, siempre, siempre tratamos de dar a algo tan complejo, otra vez, una respuesta puramente mecánica, ¿vale? Puramente mecánica. Y eso, aunque pueda explicar un poco más el panorama de esta lesión, si antes raspábamos la superficie, ahora estamos hurgando un poquito, ¿sabes? Un poquito más, pero nos falta saber más. Es decir, a esos tejidos es cierto que todos esos factores lo están sobrecargando, ¿vale? Sobrecarga que, por otro lado, no digo que sea mala, ¿vale? Pero ¿por qué obviamos la carga psicoemocional que se llevan esos cartílagos? Al fin y al cabo, estamos compuestos por células, ¿vale? Todo. Entonces, ¿por qué un pensamiento negativo, por qué mayor estrés, mayor ansiedad no puede estar favoreciendo mayor carga sobre ese cartílago? ¿Por qué no podemos pensar que eso tiene relación con eso? ¿Con las canas, por ejemplo? Cuando estás más estresado y cuando estás más... Sí, lo relacionamos, ¿vale? O sea, y a priori, ¿qué vas a decir tú que un pelo blanco en lugar de negro iba a ser por el estrés? Pues ¿por qué no puedes pensar que un cartílago, un estrés en el cartílago, pueda tener que ver con que también esos factores, es decir, no estoy diciendo ahora que todo sea por culpa del estrés, ¿vale? Sino que, ¿por qué no pensamos para realmente poder prevenir y realmente poder recuperar estas lesiones, que no solo lo mecánico, ¿vale? Por meterlo en un paquete, solo lo mecánico interviene en esta lesión. Interviene muchísimo más. Al final, cualquier tipo de lesión viene precedida por tanto factores mecánicos, como tú estás hablando, como por factores psicosociales. Es decir, una persona que esté preocupada, una persona que tenga una menor capacidad emocional para estar en relación con una lesión o en relación a su juego, por ejemplo, en caso de que sea un deportista, pues esa persona tendrá mucho más riesgo de lesionarse o de generar, por así decirlo, algún tipo de lesión que otra persona que sí que sepa tener una mayor estabilidad emocional, vamos a decirlo así. Exactamente. Y adentrando un poquito más allá,
Te recuerdo que ya hemos dejado de llamar a esta lesión condromalacia, ahora la llamamos dolor patelofemoral. Por lo tanto, este estrés en el cartílago ya no Sí, solo va a intervenir en este estrés psicoemocional, ¿vale? No solo va a intervenir en el desgaste del cartílago, sino sino que todo está lo más que demás. demostrado que hace que sea más fácil que aparezca esa señal dolorosa. Por lo tanto, si yo quiero recuperar una condromalacia, ¿vale? Que de nuevo volveré un poquito a lo que hemos dicho antes, pero un pequeño paréntesis. Si quiero recuperar una condromalacia, no puedo esperar, ¿vale? Que mi diseño de la sesión tenga que tener solo partes mecánicas, ¿vale? Solo partes mecánicas. Es decir, yo no debo pensar que para yo recuperar una lesión como esta, tenga que hacer solamente ejercicio de cuádriceps en tal cadena cinética, en tal rango, sino que en mi sesión, según la persona que tenga delante y la importancia de esas papeletas, yo tendré que hacer una parte más de educación. Está más que demostrada cómo la educación hace que pacientes con esta lesión mejoren. Tendré que tener parte de motivación, ¿vale? Es que esa persona se sienta Quiere hacer autoeficaz. más de lo que ella cree. Exactamente, que se motiven, ¿vale? Si una persona viene a tratar de poder volver a correr y yo lo tengo sentado en una silla con una gomita dando patadas al aire, ¿vale? Esa persona, la primera vez que lo hace, vale. Pero si esa persona se pega un mes así, esa persona no se ve capaz para volver a correr simplemente habiendo hecho eso que está tan distante, De hecho, ¿vale? lo más probable es que incluso empeore o tenga la sensación de que no está avanzando o que está incluso empeorando. Entonces, pues, es una pescadilla al final que se muerde la cola. Exactamente. Entonces, esto iba un poco por eso, porque llamamos lesiones por sobreuso, pero que no pensemos que sobreusan a esta patología solo las cosas mecánicas, ¿vale? Bueno, Y que de hecho, luego, el mecanismo, un poco, perdona que te corte aquí, incluso el mecanismo del dolor, sobre todo en dolores crónicos, el problema reside en que cuando ese dolor crónico se mete tanto, por así decirlo, en el cerebro y le mandamos tantas líneas aferentes de me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, aunque no haya absolutamente nada roto, nada, ningún tipo de lesión, la persona cree que le duele aquí. claro, o Entonces, pruebas de pues, imagen, en el momento en el que el médico le dice que tiene condromalacia, pues ya es más fácil que el dolor sea mantenido en el tiempo, por así decirlo, exactamente. ¿vale? Exactamente. Entonces, hay que comprender también cómo funciona un poco el dolor también a nivel nervioso, no solo a nivel psicosocial. Claro. El dolor en esta lesión, lo que pasa es que no es algo en lo que, porque ahora mismo están habiendo un montón por Instagram, un montón de charlitas acerca del dolor, que ahora, y me parece que es súper buena idea, está tan de moda, ¿vale? Estamos tan puestos en dolor, o por lo menos intentamos estar tan puestos en modo del dolor. Entonces, digamos que eso está ahí, el conocimiento del dolor está ahí y vais a tener un montón de charlas por ahí. ENSA, por ejemplo, está haciendo una mesa redonda con mis compañeros Lolo, con mi compañera Aurora y con otros profesionales, tanto fisioterapeutas como entrenadores, que son unos cracks en este ámbito. Entonces, en ese tema, digamos que tenéis contenido por ahí fuera. Aquí sabemos que, oye, simplemente saber que ese conocimiento del dolor va a ser importante en la redactación, Exactamente. ¿vale? Pero vamos, digamos, nosotros a intentar centrarnos en un poco más de otras cosas Para dar un pues al poquito más de final, bagaje. sí, para no pisar cosas que vamos a tener por ahí fuera, ¿vale? Exactamente. Porque sé que van a salir contenido por ahí fuera. Entonces, lo que te decía Jorge es que estas variables, ¿vale? Sobrecargan los tejidos, no solo las mecánicas, sino las psicoemocionales, si es que pudiéramos separarlas, que realmente todas son una, pero bueno, por hacerlo sencillo. Pero también he dicho, oye, no es malo hacer, ¿qué te digo yo? Sentadillas profundas, ¿vale? No es malo correr, no es malo estresarse un poco, ¿vale? No es malo. La cosa es la dosis, ¿vale? Y cómo luego te recuperas o te antepones ante esos estresantes, ¿vale? Entonces, no solo hay que tener en cuenta para estas lesiones por sobreuso qué sobreusa, sino qué recupera este sobreuso, ¿vale? Entonces, en este sentido, encontramos variables como las horas de sueño,
la calidad del sueño, ¿vale? Encontramos variables como el tiempo que has dejado de descanso entre sesiones. Encontramos cómo estrategias como la meditación o el mindfulness pueden favorecer la no aparición de esta lesión y también pueden ayudar en la readaptación, como la alimentación, ¿vale? Como el foam roller, como terapias placebo pueden ayudar también a hacer una mejor recuperación de este tejido, tipo inversión en agua fría, ¿vale? Yo no sé si entra entre esos factores, pero a mí me da la sensación de que en vacaciones a nadie le duele nada. Bueno, según las vacaciones que tenga cada uno, también si, por ejemplo, en esta cuarentena, obviamente no son vacaciones, todos estamos intentando aportar nuestro granito de arena, pero cuando tienes más tiempo para pensar, ¿vale? Tienes más tiempo para plantearte un poco o hacer lecturas de tu cuerpo que muchas veces son excesivas y empiezan a aparecer sensaciones. También. ¿Vale? Entonces, según las vacaciones, por eso te digo, si tú esas vacaciones las tienes entretenidas y no paras de hacer cosas, no es lo pues mismo sí. estar en Canarias a la semanita que O en Cádiz, ¿eh? O en Cádiz. O en Cádiz, bueno. Así que bueno, lo que decía es que básicamente, mira, yo tengo aquí en mi formación de lesiones de rodilla, ¿vale? Utilizo un poco esta gráfica que quería, vamos, no, gráfica, esta diapositiva que quería enseñar, ¿vale? Vale. No sé si se ve, sí, ¿no? Sí, se ve, pero como se ve al contrario, pero no pasa nada. Bueno, aquí están todos los factores que pueden estar cargando, ¿vale? Tanto factores mecánicos como, oye, un valgo de rodilla está cargando más el cartílago que si la rodilla está bien alineada. Un rango de movimiento, tal, pero también encontramos factores como el estrés y demás. Y luego al otro lado de la balanza encontramos los factores que recuperan, ¿vale? ¿En qué momento o por qué aparecen, por qué esta lesión llamada por sobreuso también aparece en gente que no sobreusa? Es decir, que es sedentaria. Pues porque esto es una balanza. ¿Vale? Claro. Que tanto sujetos que meten mucha carga a estos factores y poca a esto, la balanza se desequilibra hacia acá, apareciendo la lesión, como personas que meten mucha carga a esto, pero poco a esto, la balanza se desequilibra hacia el otro lado, ¿vale? Entonces, por esto, al fin y al cabo, lo que nosotros tenemos que intentar es encontrar ese equilibrio. Equilibrio entre las dos cosas. Exactamente. Ese equilibrio no implica que yo no deba correr y tratar de correr más kilómetros, tratar de correr más rápido, tratar de levantar más peso. Tengo que ir haciéndome tolerante a eso, ¿vale? Lo que pasa es que la carga que representa para mí una sentadilla con 80 kilos el primer día que la hago no es la misma carga que cuando ya soy capaz de levantar 140 kilos. Claro. ¿Vale? Entonces, yo poco a poco lo que tengo que ir es haciéndome fuerte a esos factores estresantes, ¿vale? A la vez teniendo muy en cuenta la recuperación que necesitan esos factores estresantes para mantener un equilibrio en cuanto a tiempo, en cuanto a calidad de sueño, en cuanto a todo, ¿vale? Uh-huh. En el momento en el que tratamos de tener en cuenta todo esto, ¿vale? Que es difícil porque, ojo, tú cuando estás planificando una preparación física para un triatleta, por ejemplo, es dificilísimo. Tú, si lo haces a largo plazo, y entre medio de ese largo plazo aparece la muerte de un familiar, ¿vale? Por poner un ejemplo. Ahí ya hay un factor estresante más que si tú mantienes el equilibrio preestablecido, pero uno aumentado por algo que no has tenido en cuenta, ahí es donde aparece que caiga la lesión. Entonces, en ese momento, tú tienes que hacer adaptaciones limitando. Exactamente, ¿vale? No sé si se me entiende. Y hace que esto sea súper difícil, o sea, porque es que tienes que tener en cuenta cosas que todavía tenemos mucho que aprender en cuanto a variables de carga de entrenamiento, variables de tipo de carga, cuantificación de la carga. O sea, las cosas más mecánicas, claro, aún somos medianitamente buenos solamente. Claro. Es que, pues imagínate si además lo ponemos más complejo metiendo otras variables en las que son tan difíciles como el estado psicoemocional, por ejemplo, como el que esa persona haya dormido bien o mal esa noche,
haya comido bien o mal, ¿vale? Entonces, esta es la magia, ¿vale? Y es tan difícil. El tema es que yo creo que la población general tampoco se comprende demasiado esto porque, uno, buscamos la simplicidad de todo, es decir, buscamos reducirlo todo al mínimo exponente y que esto me va a conducir a esto, vamos a decirlo así, y que volvemos a lo mismo, es un poco muy fácil tomarse una pastillita o tomar colágeno o tomar no sé qué, que es lo que me ha recomendado tal, para intentar prevenirlo o recuperarlo incluso, cuando realmente las cosas son un poco más complicadas de lo que parecen y que hay que intentar pues conseguirlo a través de una base pues un poquito más de fuerza, más de control de tu propio cuerpo, control de tus propias emociones, control de lo que y estabilidad al fin y al cabo es lo que tú estás comentando, de un poquito ese equilibrio, ¿no? De las tensiones que yo le meto y cómo me recupero de esas tensiones. Yo, mira, aquí porque a mí no me viene nadie para prevenir una lesión, a mí me viene el lesionado. Para recuperarla. ¿Vale? A mí cuando me viene lesionado, yo lo primero que hago yo en mi valoración, ¿vale? Yo tengo una valoración específica para cada lesión de rodilla. En la valoración del dolor patelofemoral tengo todos los factores de riesgo que se asocian con la aparición de este dolor patelofemoral, ¿vale? Donde podemos encontrar, oye, ha habido un mal control de la carga, es decir, has pasado de correr 30 kilómetros a la semana o 0 kilómetros a la semana y has pasado a correr 30 kilómetros, o de 30 has pasado a correr 60, es decir, ha habido un mal control de esa carga, un desajuste. El tiempo que has dejado entre sesión y sesión ha estado limitado, ¿vale? Encontramos factores de carga, ¿no? Por así decirlo, de control de la carga. También encontramos factores más biomecánicos, ¿vale? Oye, tienes rigidez en el cuádriceps, tienes sobrepronación, tienes valgo de rodilla, tienes rotación externa de la tibia con respecto al fémur, ¿vale? Factores más mecánicos y también factores del tipo, oye, ¿cómo estás de estrés? Oye, ¿cómo estás de ansiedad? ¿Cómo duermes? ¿Cómo descansas? Entonces, cuando a mí me viene una persona con esta lesión y yo estoy sentado frente a ella haciéndole preguntas, ¿vale? Yo lo que voy haciendo es viendo, según las papeletas que tenga esa persona, ¿vale? Según las papeletas que tenga esa persona, es decir, va a haber gente, por ejemplo, pongo de ejemplo uno de los últimos que he tenido, ¿vale? Voy a poner de ejemplo cliente, no voy a poner los nombres, pero cliente X, ¿vale? Triatleta, se estaba enfrentando a una carrera próxima, ¿vale? Y hacía poquito acababa de tener un bebé, ¿vale? De repente se asocia él, oye, quiero progresar en la carga, porque quiero estar preparado para esta prueba que es dura, punto número 1, y eso se asocia, es decir, ya hubo un aumento, la balanza, hubo un aumento en la parte del factor carga, ¿vale? Pero es que además los de descanso se limitaron. ¿Por qué? Porque las horas de sueño teniendo un bebé, la calidad de ese sueño, es muy baja. El estrés, ¿vale? O sea, ¿qué hicieron todas las variables? ¿Qué me vino él diciendo? Creo que tengo que ponerme plantilla. Pues mira, seguramente la plantilla sea algo que tengas que ponerte, pero es una papeleta, únicamente una papeleta dentro de 6 o 7 o 8 o 10 o lo que sea. Y además, esa plantilla, o sea, es decir, tú has corrido sin plantillas, por ejemplo, 10 años y no ha aparecido el dolor. No quiero decir que no tengas que tener en cuenta esa variable, pero algo ha desencadenado la aparición de esa lesión y no ha debido ser algo que ya estaba, sino ha debido ser algo novedoso, ¿vale? En este caso, un aumento del control de la carga y una limitación en esos factores de descanso o de recuperación post-esfuerzo. Entonces, a ese tipo de cliente, ¿vale? Yo lo catalogo como... yo los trato de catalogar en 3 tipos, ¿vale? Cliente sobreentrenado, ¿vale? Cliente sedentario o cliente más rayaete, ¿vale?
A ver, así es como yo lo pongo. No quiere decir que tengas que estar solo en un tipo de cliente. Por ejemplo, ha habido casos en los que estos clientes no solo estaban sobreentrenados, sino que además eran bastante rayaetes porque el entrenamiento es su vida, les encanta y en cuanto aparece esta lesión, pues son muy catastrofistas, se rayan mucho con la lesión y eso entra en un bucle de negatividad que hace que sea más difícil salir de ella, ¿vale? Entonces yo eso los catalogo en dos tipos, ¿vale? Luego están los más sedentarios, que en los sedentarios, pues oye, lo normal es que fuerza del cuádriceps, que estabilice la rótula contra el fémur, no haya, por lo tanto la rótula baile entre esos cóndilos femorales y pueda favorecer un mayor desgaste del cartílago. Valgo de rodilla porque su estabilidad es totalmente pasiva y para nada activa y muscular, por lo tanto, ¿tá? Entonces, lo catalogo en eso, más sedentario. O totalmente psicoemocionales, es decir, personas que, pongo de ejemplo una mujer, ¿vale? Recién jubilada, de repente su hija, el nido vacío, ¿vale? Ya no está en casa, separada, divorciada hacía poquito, jubilada, de repente se encuentra en una casa, ¿vale? Y ya, tiempo para pensar, tiempo para decir, ¿y qué hago yo? Esa persona, si yo trato de recuperar la lesión de esa persona cuando totalmente están afectando factores emocionales a la aparición de este dolor, ¿vale? Si yo trato de recuperarla haciéndole el leg extension, es que voy a estar rozando solamente todo lo que puedo hacer. Y ¿Vale? aparte, un leg extension, por ejemplo, en este caso, que es una situación en la cual no requiere mucha atención y va a seguir incluso dándole vueltas a lo que sea. Sí, ahí tiene sus partes buenas y partes malas el leg extension. Si no aparece dolor, es un ejercicio que puede desensibilizar la zona, pero a su vez, si solamente haces ejercicios donde pongas el foco de atención en la rodilla, vas a estar más pendientes de las sensaciones que aparecen ahí. Por lo tanto, por eso se aconseja trabajar no solo la rodilla en sí, sino multitud de cosas para recibir señales de otros sitios y no solo señales de la rodilla. Pero lo que digo es que a esta persona, ¿yo qué intentaré? Oye, pues esta persona veo que tiene cierta depresión o estado depresivo por todo lo que le ha ocurrido, por la nueva vida en la que se ha encontrado de golpe. Yo voy a intentar que las sesiones sean divertidas, ¿vale? Yo voy a intentar que ella se motive, que a ella le guste realmente lo que está haciendo. Yo voy a intentar que ella se sienta fuerte, se sienta ágil, salga de aquí del entrenamiento con la cabeza bien alta, ¿vale? Y me da igual que en esos ejercicios haya un leg extension o haya una sentadilla o haya una plancha abdominal. Aunque diga, no, las planchas abdominales, si a ella le encanta la plancha abdominal y disfruta, pues habrá de eso. Bueno, pero aunque Lolo sea crítico con las planchas, Lolo sabe que tienen su lugar y su momento. Lo que Lolo critica es hacer las planchas con una intención que realmente no va a provocar lo que tienes en tu intención, ¿vale? Entonces, esas sesiones, conociendo a esa persona, que es lo difícil, encuentras qué es lo que le divierte. Oye, pues que a ella le divierte que la sesión sea más jugada, o a ella le divierte que la sesión sea de estiramiento o tipo pilates, ¿vale? Es que no te puedo dar una sesión tipo para esa persona en concreto, en ese momento en concreto. Es que hay que adaptarse a esa persona, ver qué es lo que le gusta, ver cuáles son sus necesidades y a partir de ahí dársela, ¿vale? Entonces, ahí está lo complicado y por eso cuando yo... Y lo complicado de nuestro trabajo, realmente. Lo complicado y lo bonito. Lo complicado y lo bonito. Si todo fuera fácil, al final tendríamos tablitas y dejaríamos de tener trabajo, ¿vale? O sea que realmente es bonito que sea así, es interesante que sea así. Y hay otras lesiones en las que sí que son bastante más guiadas, ¿vale? Tú sabes cómo tienes que empezar, sabes cómo tienes que seguir y sabes dónde vas a terminar, ¿vale? Con esta lesión en concreto,
Tienes ni idea, tío. O sea, con esta lesión, cuando yo llego a la redactación de esta lesión en mi curso, la gente se queda con la cara de, o sea, no me estás diciendo nada, tío. O sea, me estás diciendo que busque lo que tolera y va a haber gente que tolera, va a haber personas que toleren ejercicio en cadena abierta, personas que toleren ejercicio en cadena cerrada, personas que toleren los primeros 45 grados y personas que toleren los segundos 45 grados. Personas que directamente puedan correr, personas que puedan correr pero no puedan montarse en bicicleta. Porque es un poco, este dolor femoropatelar, ya no vamos a llamarlo como lo hemos llamado al principio, es muy amplio, no es tanto como había un golpe, había una lesión, una rotura o lo que sea, sino que es algo que aparece, empieza a aparecer. Igual que puede aparecer, se puede ir si nosotros lo trabajamos correctamente de estas maneras. Entonces, pues yo creo que también es un poco en ese sentido por qué es tan abierta la readaptación de esta lesión en este caso, o de esta lesión, más que, como decía aquí un compañero, no tanto una lesión, sino un lesionado, ¿no? La recuperación de ese lesionado. Sí, por eso hay que adaptarse al lesionado en sí y no tanto a la lesión, exactamente. O sea... Yo creo que esa sección está bastante bien. Ha ido gente preguntando algunas cosillas. Deciros que sí, se va a grabar este Instagram, que después lo publicaré, lo más probable que el domingo. Igualmente yo creo que aquí pues cualquier persona te puede preguntar y cualquier persona te puede preguntar a mí. Sin problema. Por mensaje directo, por lo que sea. Él es de Cádiz, no de Málaga, que alguien lo ha preguntado por ahí. Y si quieres, hablamos un poquito, porque nos lo han pedido ya un poco en relación a posibles tratamientos que haya o terapias. ¿Quieres que lo tratemos un poquito así, aunque sea por una última pincelada? Sí, ¿cómo vamos de tiempo? Que es que se me pasa volando. Teóricamente se cortará en 15 minutos aproximadamente. ¿Vale? Entonces tenemos 15 minutos, que yo creo que también es un momento para responder preguntas, así que si queréis hacernos preguntas, nos podéis hacer. Nos pregunta que entrena 5, que si podemos hablar un poco sobre terapia tipo infiltraciones, PRP, y yo creo que también un poco meterá todo el tema de colágeno, cositas así. Qué cabrones hay aquí. Qué cabrones. Espérate, voy a dejar el ordenador, que este tema... ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo primero que manda el traumatólogo a personas que tienen este desgaste en el cartílago? Porque para ellos sigue siendo esa la lesión, ¿vale? Lo primero que tratan es de regenerar ese cartílago, aunque saben que es muy difícil que se regenere, ¿vale? Tarda mucho en regenerarse, pero todas sus intenciones van por ahí. Mandan, por ejemplo, suplementos de colágeno, ¿vale? Suplementos de colágeno. Tú cuando te tomas un suplemento de colágeno, ¿vale? El proceso digestivo, eso se convierte en aminoácidos, ¿vale? Porque está compuesto por aminoácidos. Cuando tú te tomas un filete de pollo, ¿vale? Las proteínas también se convierten en aminoácidos, ¿vale? Por lo tanto, en el proceso digestivo ya no te has tomado colágeno, ya lo que te has tomado es aminoácidos. Lo que esperan es que esos nuevos aminoácidos sepan que tienen que ir al cartílago de la rodilla, concretamente de la rodilla izquierda, por ejemplo, ¿vale? Y volver a convertirse en colágeno y ponerse justo en esa zona. O sea, se esperan demasiadas cosas. ¿Sabes lo que te digo? La realidad es que no hay efectos sobre este colágeno plausibles, ¿vale? Pero sí hay efectos placebo. Exactamente. Por lo tanto, yo cuando me viene alguien y me dice, mira, me han mandado esto, ¿y tú qué crees? Por ejemplo, mi primera pregunta es, ¿y tú qué piensas? Yo no le digo, eso es una mierda, no. Yo lo primero que digo, ¿y tú qué piensas sobre eso? ¿Qué crees acerca de eso? No, hombre, pues yo me lo llevo tomando 2 semanas y me va muy bien. Perfecto. Pues sigue tomándolo porque nos va a ayudar, junto con los ejercicios que vamos a hacer, ¿vale?, a favorecer esa recuperación, ¿vale? Yo, si tengo un efecto placebo, si el efecto placebo es más, vamos, es que gloria, es que muchas recuperaciones se basan en el placebo. ¿Por qué yo voy a tirar por tierra
ese efecto placebo que me lo han dado ya, o sea, que es que no me lo he tenido ni que currar. Al final volvemos a lo mismo, es un poquito ese carácter psicológico que puede tener ese efecto, ¿no? De tomarte la pildorita, ¿no? Por así decirlo. Aquí preguntan que si no existe para nada, que sí, como efecto placebo, ¿vale? Pero la realidad es que nosotros en una dieta equilibrada ya tenemos... Suficiente. Exactamente, ¿vale? Entonces no habría necesidad de gastarse el dinero a no ser que tus creencias estuvieran muy afianzadas hacia que este tipo de suplementos te vayan a venir bien, ¿vale? Aquí la complejidad, hasta un suplemento de cartílago va a haber gente a la que sí y gente a la que no, ¿vale? A mí me sirvió esto, ¿no? O a mí me sirvió el pilates, a mí me sirvió el yoga, un poco... Joder, ¿cuánta gente con dolor lumbar empieza a hacer zumba y se le quita el dolor lumbar? Por ejemplo. ¿Vale? Quizás que no se movía nada y empezó a hacer zumba y empezó a... O quizás es que necesitaba socializarse. ¿Qué más? Infiltraciones. Otra de las típicas es el ácido hialurónico, que es la típica inyección que colocan justo en la posición. ¿Qué experiencia tienes tú en relación a lo que conoces? Tengo más experiencia y prefiero entrar en algo en lo que a lo mejor conozco un poco más, con el PRP, por ejemplo, que es lo que más lo que más casos he tenido, ¿vale? Plasma enriquecido en plaquetas. Explícase un poquito qué es lo que era. ¿Vale? Al fin y al cabo te sacan sangre, centrifugan esa sangre y se quedan con la parte que tiene, están las plaquetas, que son las que encargadas de recuperar o de cicatrizar las zonas dañadas. Tampoco tiene efecto, ¿vale? Es decir, nosotros en nuestra circulación sanguínea también tenemos sangre y esa sangre tiene plaquetas y circula por esa zona, ¿vale? Entonces, no parece tener efecto, o sea, tú cuando pones ese PRP en la zona, no hay efectos clínicos que digan, oye, pues se ha recuperado más, se ha recuperado menos, ¿vale? Es más, cuando tú haces esa PRP, estás 2 días sin poder trabajar, sin poder hacer ejercicios, sin poder hacer movimientos que sí te podrían estar viniendo bien y estás simplemente esperando a que el proceso de esa PRP, de esa inflamación que te acaban de poner ahí, se vaya, ¿vale? A través de la circulación. De nuevo, esperan que unas plaquetas que ya tenemos, que antes no iban a ir a recuperar, ahora simplemente por el hecho de haber muchas más, ya sí sepan que tienen que recuperar, ¿vale? Claro. Una cosa es, por ejemplo, en este caso, una lesión que es un dolor, o un lesionado que es un dolor femoropateral hacia una zona que es un cartílago, y otra cosa es, por ejemplo, para la regeneración de a lo mejor pues, el ligamento cruzado, entiendo yo, que puede haber una cicatrización y mejorar en ese momento concreto que se está cicatrizando pues alguna musculatura o algún tejido. Mira, hablando de cruzado, aquí, Japele, ¿vale? Que le he recuperado yo del cruzado. Sus primeras semanas, en lugar de poder empezar con la readaptación física, tanto por parte de mi fisioterapeuta como por mi parte, ¿vale? Que trabajamos en equipo en este caso, le pusieron infiltraciones para favorecer la recuperación de ese ligamento, ¿vale? Pero si yo estimulo la aparición de nuevas plaquetas mediante un aumento en la circulación de la zona por simple movimiento, ¿vale? Estaré teniendo 2 objetivos: mayor plaquetas en la zona, que es lo que ha hecho tu infiltración de PRP, ¿vale? Y a la vez las mejoras del propio ejercicio, ganancia de rango de movimiento, disminuir la atrofia muscular, ¿vale? No perder el mapa motor de la zona o esa propiocepción de la zona por desuso durante más tiempo. Es decir, por tratar de tener un poquito más puntito de mejoría, estás limitando otros muchos puntos de mejoría, mientras que simplemente con el movimiento, sabiendo qué movimientos son los que vienen bien tras esa operación y demás. No está para otro directo o 5. No. Entonces, en ese caso, ahí estaremos teniendo absolutamente todos los beneficios en uno. Y ahí es donde está lo bonito, ¿vale? Es que aquí estoy viendo porque
Están hablando un montón de gente que he recuperado y me encanta, ¿sabes? Bueno, pues, que pongan un poco Muy... también su experiencia y así también enriquecen un poquito lo que es la sensación para gente que pueda estar lesionada. Eso es. Bueno, nos quedaría un poquito con el tema del ácido hialurónico, que aquí sí que yo tengo un poquito más de experiencia, ya no solo en condromalacia, sino también en trocanteritis y otras que al final más o menos vienen a ser lo mismo, de cierto sentido. Y realmente es un efecto pasajero, porque al final el ácido hialurónico lo que te hace es como si te meten en vena un pedazo de ibuprofeno, te lo colocan en la zona y te dura durante X meses o X semanas. Es que depende además muchísimo de la persona. Si esa persona tiene muchos inputs, por ejemplo, que tiene mucha negatividad, pues a lo mejor incluso al mes ya está fuera, empieza a tener otra vez molestias. O personas que se pasan como 4 o 5 años sin dolor. Claro, ahí metemos qué es más, por la infiltración o por lo que ha provocado el ejercicio después de la infiltración o porque de repente pues ha ido todo bien a nivel psicológico y le ha empezado a ir funcionar todo bien en la cabeza. Entonces, pues yo tengo esos sentimientos encontrados en relación a la infiltración, porque hay personas que sí que le ha funcionado, que perfecto, genial, se le han quitado el dolor y le han quitado el problema que tenía, y otras personas que no. Entonces, pues yo tiraría más a que es otra opción antes que la infiltración. Ahí, bueno, si ya viene con esa infiltración, pues al fin y al cabo, adelante, a aprovecharla. Es decir, puedes hacer cosas que no podrías haber hecho a lo mejor sin esa infiltración. Entonces, bueno, aprovechar que está en un proceso en el que tiene analgesia, como tú dices, y puedes hacer ejercicios que sabes que luego le van a venir bien. Por el contrario, hay gente que, como no le duele, hace cosas que seguramente estén fomentando que luego cuando se quite el proceso esté peor. Entonces hay que saber utilizarlo correctamente. Exactamente. En relación al ejercicio isométrico, en relación a esta patología, ¿qué piensas? Perfecto, perfecto. Se aconseja, mira, hay estudios que comparan el trabajo de céntricos con isométricos, ¿vale? En las primeras fases el ejercicio isométrico tenía mejores resultados. El ejercicio isométrico comparado con ejercicios concéntricos también tiene mejor resultado el isométrico en las primeras fases. El ejercicio isométrico comparado con excéntrico más concéntrico, el isométrico tenía mejores resultados, pero comparaban ejercicios isométricos con dinámicos comparados solo con isométricos y tenían mejor efecto los que eran isométricos más dinámicos que solo los isométricos, ¿vale? Sí. Entonces, al fin y al cabo, esos isométricos igual inducen analgesia, ¿vale? Hay que tener en cuenta unas premisas para que realmente induzcan esa analgesia, no es hacer isométrico y ya está, pero inducen analgesia y eso va a favorecer, oye, que yo pueda estar haciendo después de esos isométricos otros ejercicios que hagan que, oye, esto a mí me dolía y ahora no me duele. Yo no he provocado cambios en el cartílago, claro, pero he provocado cambios en la percepción que tenía hacia ese movimiento. Por lo tanto, sí me vienen bien esos isométricos, especialmente en las primeras fases, las fases más agudas, para utilizarlos a favor de poder utilizar otros movimientos más dinámicos, más cotidianos, más específicos a lo que realmente quiere conseguir esa persona lesionada. Vale, nos quedan 3 o 4 minutos, más o menos, o 5 minutitos, entonces quizás se corta, esperemos que no, con lo cual seguimos contestando preguntas, pero yo ya por si acaso digo que te digo que muchas gracias por haber accedido a realizar este directo, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Para mí es un placer el poder ayudar a la gente y sobre todo esto que afecta a tanta gente. Mira, yo lo subí esto a mi Instagram personal y en mi Instagram personal no sigo a nadie ni me sigue a nadie, simplemente es para mí, para mis mejores amigos. De hecho, tengo 23 seguidores y sigo a 23 personas, me parece que son mis mejores amigos. Y lo compartí ahí porque dije, tío, me parece una pasada que nada más que tengo 23 personas aquí y me pongo a mirar y de mis amigos me han dicho que tienen condromalacia, ¿vale? Un gran porcentaje de esas 23, ¿sabes? Entonces, si yo me encuentro es que es brutal. Si yo me encuentro en esta situación,
¿por qué no se iban a encontrar muchos de las personas que me siguen a mí en el Instagram profesional, que ahí sí que acepto a todo el mundo, y puedo ayudar un poco a la comprensión de esta lesión para que ellos puedan ayudar a otras personas o directamente se lo quieren compartir para que realmente esas personas que tienen esta patología lo escuchen, ¿vale? Y digan, hostia, ¿vale? Se les dé directamente un vuelco a la cabeza de lo que pensaban y lo que realmente es. Entonces, para mí, lo que es un placer es poder aportar mi granito de arena en todo, en este ámbito. Y nada, y si se sube, que se subirá a YouTube, pues que esto siga. Se pueden seguir haciendo, te pueden seguir haciendo preguntas, que yo creo es lo interesante. Tengo aquí 2 preguntas más, a ver si nos da tiempo en el tiempo que tenemos para contestarlas. Nos preguntan si es un poco esta situación o esta lesión como un ensayo y error. Yo creo que no es tanto ensayo y error, sino más como una individualización de qué es lo que está ocurriéndole a esa persona. Es decir, nosotros tenemos una base y a partir de esa base decimos, vale, pues a esta persona le va a venir mejor esto de esta parte y esto de esta parte. Sí, pero a la vez sí. O sea, sí lo que tú dices, es decir, yo mis ensayos van a estar conociendo mejor la lesión, van a estar más cercanos a una parte u otra, ¿vale? Es decir, mis ensayos van a ir a, oye, creo que es muy predominante el mal control de la carga que estás haciendo. Vamos a probar controlando mejor la carga. O creo que principalmente los factores que te afectan son el valgo de rodilla. Vamos a probar a quitar o a limitar ese valgo de rodilla. Y entonces mis ensayos van a ir hacia allá, pero no deja de ser un ensayo-error, ¿vale? Yo para recuperar esta lesión tengo una tablita que me rellenan a diario, ¿vale? Los que tienen esta lesión. Esta lesión es un sistema de monitorización de la carga de Team Gabbett, ¿vale? Que tiene 4 cuadritos. En el primer cuadrito le pongo qué estímulo le al lesionado. En el cuadrito de abajo a la derecha, ¿nos vamos? No, que te perdía. Ah, vale. Ya está. En el cuadrito de abajo a la derecha me ponen el dolor que han tenido cuando llegaban a la sesión y al salir de la sesión, y si no han entrenado ese día me ponen el dolor que han tenido ese día, y el cuadrito de abajo a la izquierda es cómo he visto yo que han hecho frente a esa sesión en sí, ¿vale? Entonces, con esa monitorización yo puedo ir viendo qué tipo de estímulos responden con una disminución en el dolor y qué tipo de estímulos responden con un aumento del dolor. No quiere decir que esos estímulos no vaya a ponérselos nunca, simplemente quizás no sea su momento ahora, ¿vale? Entonces, es un ensayo-error en el sentido en el que yo voy sesión a sesión provocándole para ver cómo responde y a partir de ahí aumentar su tolerancia al movimiento. Vale, última pregunta, porque se va a cortar seguramente mientras estés hablando. A ver si nos puedes explicar rápidamente lo que es la mecanotransducción, si lo conoces, y qué opinas de ella. Nos lo ha preguntado Vikina.af. Ni idea. Ni idea, yo ahí no estoy puesto, la verdad. La verdad que ahí prefiero no... En lo que estoy puesto sí que puedo aportar, pero algo en lo que no domino del todo, prefiero no porque puedo meter el patazo al final, ¿no? Perfecto. Y al final, si lo que quiero es ayudar... Yo sinceramente tampoco tengo ni idea de qué es lo que es, así que no te preocupes, no eres el único. Vale, no, bueno, pues, si él lo sabe, que nos lo ponga aquí. Exactamente. Que nada. Que nos lo explique y si da para otro directo, pues genial. Oye, Fernando, pues muchísimas gracias por tenerte aquí, ¿sabes? Por haber accedido y nos vemos en la próxima. Si quieres hacer otro directo, pues, oye, encantadísimo de que te tengamos otra vez aquí. ¿De acuerdo? Vale, pues muchas gracias. Oye, y un abrazo por la invitación y por la iniciativa. Vale, pues disfruta y estudia mucho durante esta cuarentena. Sí, lo estoy haciendo. Pues nada, muchas gracias. Venga, a ti, hasta luego.